Muy buenos días, hermanos. Quisiera pedirles si pueden abrir su Biblia en 1 Corintios 1, 18. Dice el verso 18. El mensaje de la cruz es ciertamente locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Dice la palabra de Dios que la locura de la cruz es lo que nos tiene a nosotros acá sentados esta mañana. Que el mensaje loco de la cruz de Jesucristo salvando tu vida es lo que nos atrajo hoy a venir a alabar al Señor, a venir a escuchar su palabra y a venir a compartir juntos como hermanos. Es ese mensaje de locura lo que cambió tu vida. Sea que tú hayas recibido a Cristo hace 15 días que tuvimos la obra de teatro, o sea que tú lo hayas recibido hace 20 años. Es la locura de la cruz, lo insensato que es para los hombres una salvación gratuita y genuina a través de la sangre de Jesucristo, lo que te dio esta nueva oportunidad de vida. Es la locura y la locura de la cruz lo que impulsó nuestro corazón a seguir adelante y nos dio una esperanza para la vida eterna. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de la cruz de Cristo. Esta mañana, hermanos, vamos a platicar de lo que decía el último párrafo del verso que leí. Dice el versículo 30. Pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, como nuestra justificación, como nuestra santificación. Vamos a hablar de nuestra santificación. Vamos a hablar cómo la cruz de Cristo nos introduce a la santificación. Vamos a buscar en el Señor y vamos a buscar en las Escrituras 4 pecados de los cuales nosotros debemos de alejarnos para vivir una vida de santidad en Cristo Jesús. Dice que todo este propósito fue para que ninguno de nosotros nos gloriáramos. Todo el propósito de Dios de dar la salvación gratuita fue para que ninguno de nosotros nos gloriáramos, sino, como dice el verso final, para que se cumpla lo que está escrito, que el que se gloríe en el Señor. Que si hay algo en lo cual usted se tiene que sentir orgulloso,
es en el Señor Jesucristo. Si hay algo que lo llene de orgullo y que lo haga inflar el pecho y sonreír orgullosamente ante los demás, es el mensaje de la cruz de Cristo. Es el Señor Jesús el que nos llamó y nos atrajo a sí mismo. Así que con estos 4 aspectos o estos 4 pecados directamente que vamos a tocar hoy día, para poder aprender cómo vivir en santidad y cómo eliminar aquellas tentaciones y aquellos pecados que pueden producir en nosotros una vida desagradable al Señor. Vamos a iniciar y les pido por favor que ahí mismo donde están, en este mismo orden de ideas que nos da Pablo, busquemos Primera de Corintios 10:1. Este va a ser nuestro texto base. Aquí el apóstol nos da una explicación muy amplia de las cosas que nos pueden alejar de la santidad de Dios, de las cosas que nuestro Señor, que está buscando hacernos crecer y vivir en santidad, nos pueden llevar, pero lejísimos, lejísimos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero antes me gustaría, ya que vamos a hablar de santidad y adquiriendo santidad, ustedes vieron hace un momentito que pasaron un video que se llamaba Prosperando, decía al final, ¿verdad? Estos son es la serie de 3 temas que se está compartiendo a nivel nacional en toda Guatemala. En cada una de las iglesias Verbo, con el objetivo de que todos podamos estar en un mismo sentir y vayamos creciendo en el propósito que Dios ha puesto para todos los líderes de esta congregación y para cada una de las personas que aquí nos congregamos en este año 2018. Así que el primer tema lo inicio yo esta mañana y se llama adquiriendo santidad. Así que me gustaría definir un poquito aspectos de la santidad. Me gustaría empezar diciendo, ¿qué no es la santidad? Todos cuando pensamos en santidad se nos ocurren a veces algunos cuadros así que vimos en nuestra juventud, de alguna foto o alguna pintura de alguien así con una cara así muy, muy celestial, ¿verdad? Pareciera ahí que está viendo saber cuántas cosas en el cielo y se mira una nobleza en su rostro. Pero hoy vamos a entender si verdaderamente esa es la santidad verdadera a la cual Dios nos llama. Quiero decirles que santidad no es cumplir ritos, no es vivir tradiciones. Eso no es santidad. Santidad no tiene nada que ver con la apariencia externa. Nada que ver con la apariencia externa. La santidad de Dios que vamos a entender esta mañana no tiene que ver con cómo nos vemos. La santidad tampoco tiene que ver con el lenguaje que usamos, ¿verdad? Si usamos palabras bien bonitas, bien rebuscadas, o si algunas las usamos en un castellano antiguo, así como el que escribe la Biblia, y vosotros sabréis. No tiene que ver con eso la santidad tampoco. No tiene que ver con la forma en que yo me expreso, ¿verdad? No tiene que ver tampoco con la forma en que caminamos, ¿verdad? Uno cuando dice, ahora ya soy cristiano, ahora camino así, no sé cómo, como apretado ahí. Todo feo, ¿ah? No tiene que ver con eso. Santidad no tiene que ver con esas cosas. Porque la santidad empieza y se define como una actitud y como una acción dentro de tu corazón. Como un cambio interno que tiene muy poco que ver con cosas externas, pero sí tiene que ver con lo que nosotros verdaderamente somos delante del Señor. Con lo que nosotros estamos definidos cuando el Señor nos ve, cómo el Señor nos define. Eso tiene que ver con la santidad. Eso es lo que Dios está buscando verdaderamente
en nosotros y en nuestra vida. Así que santidad quiere decir sagrado, consagrado, apartado. Quiere decir especial tesoro de Dios. La santidad fue algo que Dios mismo definió de sí mismo. Es decir, que Él dijo, así que si yo soy santo, vosotros también seis santos. Porque como nuestro Dios es santo y nosotros somos ahora sus hijos, nosotros somos ahora parte maravillosa y preciosa de su reino, nosotros estamos obligados a vivir en santidad. Nosotros, como una respuesta y como una reacción natural a lo que somos ahora en Cristo Jesús, buscamos vivir y andar en santidad. Entendemos que somos escogidos y que somos apartados y que Dios nos llamó a vivir una vida interior que verdaderamente lo honre a Él y que muestre que ahora que yo soy hijo de un rey y que el rey mío es santo y que el rey mío es soberano y que el rey mío es poderoso, yo me someto a Él y empiezo a caminar y a adquirir santidad en mi día a día. Empiezo a saber que Dios me quiere, me ama, dio su vida por mí a través de su Hijo Jesucristo para que yo camine en santidad y sea un reflejo de lo que es el reino de los cielos. Como nuestro Dios es santo, es perfecto, es maravilloso, nos ha hecho pertenencia exclusiva de Él. Eso también quiere decir santidad. Quiere decir que tú y yo le pertenecemos al Señor exclusivamente y que Dios no comparte tu vida con nadie. No la comparte. Fíjense el ejemplo que nos da en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, Levítico específicamente, donde habla del templo y sus utensilios. Dice, estos son utensilios santificados al Señor. Quiere decir, son de uso exclusivo para la casa de Dios. Estos no se usan para tomar Pepsi Cola en el parque. No se usa para comer enchiladas en la esquina. Son de uso exclusivo del Señor. Eso es un buen ejemplo de lo que Dios nos quiso mostrar al hablarnos de la santificación, al decirnos estos elementos, este templo es santo, porque era exclusivo para los usos sacerdotales, porque eran exclusivos para el culto del Señor. Así que tú y yo, hoy día, somos santos y estamos en el proceso de santificación de nuestras vidas. Estamos en el proceso de rendirle al Señor todo lo que sea necesario interiormente, empezando por nuestro corazón, por lo de adentro, para poder nosotros alcanzar esa exclusividad que Dios está demandando de nuestra vida. Porque yo soy santo, no olviden ese texto, está en 1 de Pedro 1:16. Vosotros también sed santos. Quiero pedirte que vayamos a la escritura que habíamos hablado en el primer momento y decía 1 de Corintios 10:1. Dice el versículo 1, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Entonces empieza a decirnos este capítulo bíblico, recordarnos la historia de Moisés y los israelitas, ¿verdad? Cuando ellos salieron de la esclavitud de Israel. Y dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoren que todos anduvieron en lo mismo, que todo el pueblo de Israel juntamente con Moisés caminaron por el desierto, fueron cubiertos por la nube, fueron bautizados por la nube. Todos bebieron de la misma bebida espiritual que era Cristo y todos comieron del mismo pan. Todos. Mas sin embargo,
no todos entendieron el mensaje de ser apartados por el Señor. No todos los que caminaron en ese tiempo junto a Moisés entendieron qué era lo que Dios estaba pidiendo de sus vidas, y nos lo va a explicar adelantito. Dice el versículo 5, si tú lo tienes ahí. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Entonces dice, miren qué pasó con toda esta gente que andaba ahí. La mayoría no lograron agradar al Señor. La mayoría no tuvieron las convicciones suficientes en su corazón para lograr agradar al Señor, a pesar de que vivieron las mismísimas circunstancias, todos juntos, como Moisés. La mayoría de ellos no logró agradar al Señor. Fueron unos poquitos, ¿verdad? Sabemos la historia, que fueron muy poquitos. Y dice, todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, dice el verso 6, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Y aquí empieza el tema de hoy en la mañana. Aquí están los 4 pecados que nosotros debemos alejar de nuestra vida, debemos tirar a la basura para que nunca lleguemos nosotros a codiciar las mismas cosas que ellos codiciaron. Dice la palabra de Dios, esto quedó escrito. Dios se tomó el tiempo de escribir estas cosas para que tú y yo no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron. Para que tú y yo logremos alcanzar la santidad que Dios está pidiendo de nuestra vida. Y echemos por un lado, por el mismo antecedente que pasó a este grupo de personas, las cosas que no agradan al Señor. Dice el verso 7. No sean idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Eso está en Éxodo 32. Y dice el 32, dice, cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, mañana celebraremos una fiesta en honor al Señor. Y al Señor no le agradó, porque era la fiesta para un becerro, porque era una fiesta de comer y de locuras, que estaba totalmente alejado de las instrucciones que Él había dado. Así que el primer pecado que tú y yo tenemos que tener presentes, en el cual no debemos de andar, es el pecado de idolatría. Ah, no, pero yo no tengo imágenes, ni ídolos, ni un becerro de oro como se hicieron esos muchachos, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas en nuestra vida y en nuestro día a día que empiezan a convertirse y que se convierten en idolatría para nosotros. Les pongo el primer ejemplo, Colosenses 3:5. Dice al final del versículo, porque la avaricia es como idolatría. Porque la avaricia es una forma de idolatría. Porque ser uno avaro, ambicioso, egoísta con los bienes que Dios le ha dado, es avaricia. Es idolatría, perdone. Es idolatría. Porque nosotros creer que con las cosas materiales y con tener mucho dinero, nosotros vamos a lograr alcanzar todos los sueños y la paz de nuestro corazón, estamos convirtiendo el dinero en un ídolo para nosotros. Lo estamos convirtiendo no en una bendición que debería ser, lo estamos convirtiendo en una maldición para nuestro día a día. Cuando nosotros no entendemos que Dios es nuestro proveedor y que el amor al dinero es raíz de todos los males, entonces nos estamos yendo en un sutil desvío que nos aleja de una vida santa delante del Señor. El dinero no es malo, el dinero es una bendición, es la provisión del Señor, es como el mundo de hoy se mueve, donde nos pagan nuestro salario, donde nosotros vivimos, compramos, comemos, hacemos a través de los mismos recursos económicos que Dios nos da. Pero amar el dinero, ser avaro con el dinero, cerrar nuestra mano para ayudar a otras personas, eso se convierte en una idolatría. Creer que yo lo hice por mis propias fuerzas, ¿verdad? Que yo lo hice por mis propios medios, empiezo a caer en el primer pecado que cayó el pueblo de Israel. Idolatrar mi
mi mismo trabajo lo puedo hacer una idolatría, mi misma profesión, idolatrar mi físico, ¿verdad? Dedicarme yo a cultivar mi físico sobre cualquier cosa. Caemos en idolatría. El Señor quiere que seamos buenos mayordomos de todas las cosas que Él nos ha dado, pero que jamás pongamos un ídolo, una cosa, un dinero, un bien material, un bienestar físico, antes que la honra que Él debe sobre todas las cosas. Así que el pueblo de Israel se equivocó en este primer aspecto, en este primer pecado, y dice Pablo, y fueron avaros. Pero esto quedó escrito para que tú y yo nunca deseemos esas cosas malas que ellos desearon. Dice el siguiente verso: no caigamos en inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Dice, haciendo referencia a esta narración que está haciendo Pablo, dice Números 25, versículo 1. Cuando estaban en Sitim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas y comieron y bebieron juntos delante de sus dioses. Así que la inmoralidad sexual es el segundo pecado que nos aleja de la santidad, que no nos permite vivir una vida de santidad. Estábamos leyendo con unos amigos hace un par de días un artículo de internet y dice que el 60% de los hombres acepta la pornografía como algo saludable, como algo bueno, algo de este tiempo. Y más alertador, porque por nuestra forma de pensar. Dice que el 49% de las mujeres dijeron, sí, eso está bueno, eso es parte de la vida cotidiana, eso es algo con lo cual tenemos que convivir en estos tiempos, y seguramente al aceptarlo como algo cotidiano y normal, están diciendo, pues está bueno, ¿verdad? Está chilero eso. La pornografía tiene muchas implicaciones hoy día, y es que es gratis, ¿verdad? Tú puedes ver, accesar donde tú quieras, en cualquier esquina, sin cobrar ni un solo centavo y sin inmiscuirte emocional o físicamente con alguna otra persona. Así que ese pecado va galopando a una velocidad, no sé cómo definirlo, tan veloz, hermanos, como muy pocos pecados están avanzando en este tiempo. Ese pecado está tomando una proyección donde la gente lo está tomando con tanta normalidad y está destruyendo la vida normal de los hombres, está destruyendo la vida natural, el uso natural del cuerpo de las mujeres, está destruyendo familias completas, está destruyendo hijos que no entienden qué es lo que pasa con sus padres, pero los padres se descuidaron y permitieron que la pornografía entrara en sus vidas. Los niños tienen acceso inmediato. Dice este mismo artículo que el 37% de las mujeres hacen uso cotidiano de la pornografía. ¡Wow! Eso era tremendo. En mis tiempos, yo me recuerdo, en la escuela que nosotros estudiábamos, para conseguir una revista, ¿verdad? Era una cosa, estudiábamos 150 en el grado que yo estaba, y esa revista le daba vueltas a todas las aulas nuestras, y eso era fantástico y era increíble. Ahora no se necesita ni siquiera pelearse por una hoja. Todo mundo puede tener una copia, miles de copias, puede guardarlas sin que nadie sepa, sin que nadie se dé cuenta de lo que está viviendo interiormente. Por eso te digo, la santidad no tiene que ver con nuestra apariencia exterior. La santidad de la cual nos está hablando la Biblia acá, en 1 Corintios 10, tiene que ver con las cosas que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Tiene que ver con nuestra vida secreta. Tiene que ver con la forma en que nosotros verdaderamente honramos a aquel que pagó por nosotros. Decía este mismo artículo que el 30% de pastores y predicadores han tenido problemas los últimos 6 meses con situaciones ligadas a la pornografía. Al final sabemos que esto destruye corazones, destruye familias, destruye vidas completas.
destruye sociedades sanas y las transforma en lo que nosotros hemos visto en las calles nuestras, en lo que nosotros hemos visto aún mismo entre nosotros mismos. Porque el Señor te está llamando a una vida de santidad. Porque el Señor hoy te está hablando que te liberes de cualquier yugo que te arrastra y que te pega y te hace ir para atrás cuando tú has sido llamado a ser santo, porque tu Padre es santo. Jesucristo pagó el precio. Jesucristo pagó el precio completo y fue lo que leímos en el inicio. La locura de la cruz vino para librarte de cada una de estos pecados y estas tentaciones que asedian hoy día a la humanidad. La cruz de Cristo es suficiente para que tú y yo entremos a caminar en santidad con el Señor. Dice el versículo siguiente, el tercer pecado. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también lo hicieron algunos de ellos y murieron por causa de las serpientes. Dice Números 5. Y protestó contra Dios y contra Moisés, y el pueblo protestó contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para qué hacernos morir en el desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. Dice Pablo que el tercer pecado que nosotros debemos de alejar de nuestras vidas es poner en prueba al Señor, es decir, protestar contra el Señor. Señor, pero yo estaba mejor antes que yo pues iba a las fiestas y venía bolo a mi casa, me iba mejor, mi mujer ni me molestaba, ahora yo veo más conflictos en mi casa. Pero Señor, yo estaba mejor antes yo ganaba bastante plata. Y ahora mírame, ahora no sé si fue una buena idea seguirte. Y el pueblo empezó a murmurar contra Dios y a ser ingrato, a ser desagradecido del precio de la sangre de Jesucristo para tu vida. Y como el pueblo de Israel dijo, mejor me echo para atrás y nos regresemos a Egipto. Ahí habían cebollas, habían melones, había carne, no sé qué otra cosa mencionaron. Ahí habían cebollas, habían ajos. Mejor vámonos para atrás. Y desagradaron al Señor sobremanera. Y pusieron al Señor triste, porque todo el esfuerzo que Él había hecho y todo el plan maravilloso que Él tenía, día con día el pueblo seguía resintiéndolo. Señor, pero antes cuando yo no era cristiano, yo tenía más amigos, la gente me quería más, ahora algunas gentes que yo he apreciado tanto, hasta se han apartado de mí. Aquella mi novia me dejó, me dijo un muchacho, ¿verdad? Ahora que estoy en Cristo. Aleluya, le dije yo, porque sabía la historia que me había contado. Entonces, un corazón ingrato, un corazón que protesta delante del Señor, un corazón que tiene insatisfacción en todo, a pesar de lo que hizo la sangre de Jesucristo, fue el tercer pecado. Fue el tercer pecado que hizo al pueblo de Israel, desagradar fuertemente a Dios. Y dice que a ese pueblo ingrato y alegón y murmurador, el Señor le mandó serpientes venenosas que destruyeron con una gran cantidad de ellos, porque su corazón fue un corazón ingrato ante su Dios, ante el buen Padre que se había tomado el tiempo, los recursos y el amor para sacarlos de la tierra de Egipto. Así que tú y yo estamos retados, hermanos, a ser agradecidos. Estamos retados a no ser protestones, sino a ser alabantes del Señor. El que no alaba protesta, hermano. El que ya no levanta sus manos y no llora delante del Señor y no inclina sus rodillas, ya sea en la intimidad de su casa, en público, como sea, es alguien que está haciéndole protesta al Señor. Es alguien que se para un poco así y dice, ¿y entonces? ¿Cuándo? ¿Y las cosas buenas, Señor? ¿Para cuándo? Eso hacemos cuando
desarrollamos en nosotros un corazón ingrato, un corazón lleno de protesta, un corazón que no es congruente con la salvación que Dios nos dio, un corazón que se le olvidó de dónde venía. Y dice la palabra del Señor, estas personas, estos israelitas fueron destruidos por su dureza de corazón, por su falta de gratitud. El siguiente versículo es el 9. No, perdón, el versículo 10. Dice, ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron en manos del destructor. En Números 16:41 dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón y dijo, ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Pero sucedió que al juntarse la congregación contra Moisés y Aarón, todos miraron hacia el tabernáculo de reunión y la nube lo había cubierto y se manifestó la gloria del Señor. Dice la Biblia que una de las peores cosas que puede existir en la boca de un hombre y de una mujer es la murmuración. Es hablar mal, es sacar de nuestro corazón las cosas negativas que pensamos sin pensarlas, sino que simplemente nos lanzamos a decir cosas malas contra nuestras autoridades, como en el caso del pueblo de Israel, contra nuestros jefes, contra nuestros padres, hablar detrás de las personas, murmurar y hacer complots para destruir cosas, no es el camino de Dios para resolver las diferencias o las dificultades que puedan existir. No es el camino del Señor que nosotros hablando mal y criticando a espaldas de los demás, creamos que vamos a sacar adelante algo y que nosotros vamos a ser los grandes defensores de los demás. No es el camino que la Biblia nos muestra. El camino de la murmuración trae destrucción y trae perdición. El camino de la murmuración hace que mucha gente que está unida para trabajar y para edificar y para bendecir a muchos, se vaya para atrás y ya no quiera, porque hay un pensamiento negativo y sucio en su vida. La esposa que habla mal de su esposo a sus hijos está murmurando, porque todo se puede hacer de frente, porque todo se puede resolver con buenas palabras y en la paz de Dios. El esposo que critica a su esposa en la calle, que dice, mejor tu mujer vos porque la mía la gran, está murmurando, está rechazando totalmente la santidad que Dios nos está demandando a vivir. Los hijos que hablan mal de sus padres, que hablan mal de sus maestros, que hablan mal de sus autoridades, los adultos que hablamos mal y pestes, aún sin saber, aún porque leímos o porque me dio un chisme no sé quién que hizo fulano tal y tal cosa. Estamos lejos de la santidad del Señor, hermano. Y tú y yo debemos de reconocer que la palabra del Señor es infalible y que cuando yo transgredo sus principios, traspaso sus principios, entonces me estoy alejando del camino que Él diseñó para mí. Entonces el dicho que dice, sed santos porque yo soy santos, me vale. 9 veces aparecen, hay 9 versículos donde Dios demanda lo mismo. Así que sed santos porque yo soy santo. Hay 9 veces que el Señor lo vuelve a repetir. ¿Por qué creen que lo repite? ¿Por qué cree que quiere el Señor que quede claro y grabado en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque nosotros debemos de ser íntegros, debemos de seguir la forma de ser del Señor y debemos poner delante de Él todas estas necesidades. Pero el pecado de murmuración que es tan fácil y que pica tanto, ¿verdad? Hace tantas cosquillas en el oído y en la lengua, ¿verdad? Porque uno va corriendito a ver a quién se lo cuenta. Te aparta totalmente del llamado del Señor para que tú vivas en santidad. Así pues, hermanos, que con estos grandes 4 retos que son difíciles en la vida nuestra, pero la locura de la cruz de Cristo nos hace vivirlo. Entramos al reino de los cielos a través de Jesucristo. Entramos y el Señor dice, ahora
que tú eres santo, ahora que tú eres mi hijo, tú eres santo y vive como un hombre santo y como una mujer santa. Ahora que estamos en el camino del Señor, nuestro propósito es vivir como vive nuestro Padre. Nuestra alegría va a ser poder presentarnos delante del Señor con las manos limpias, no con la ropa bonita, ¿verdad? Eso rápido nos ponemos buenas camisas y pantalones. Y qué bueno, te felicito. Pero lo que el Señor quiere es que nuestro interior verdaderamente refleje la santidad de Dios. No tenemos que cambiar de forma de pensar, de peinarnos, de pensar, sí, de forma de vestirnos, de usar unos zapatos más elegantes o menos rotos. Eso no es lo importante. Lo importante es que nuestro corazón se mude a un corazón que verdaderamente le dé la gloria al Señor. Termino con dos cosas, hermanos. ¿Cómo adquirimos la santidad? Pues hemos visto las 4 cosas que nosotros no debemos de hacer. Hemos visto 4 grandes pecados que destruyeron al pueblo de Israel. Y que repito, el Señor los dejó escritos para ti y para mí. Para que no andemos y para que no codiciemos esas mismas cosas que ellos codiciaron. Así que hay 2 formas de poder vivir en santidad, ¿verdad? La primera es a través de esfuerzo humano, ¿verdad? Por medio de formas, de leyes, de regulaciones, de un legalismo, ¿verdad? Que nos hace parecer una gente muy correcta y una gente muy honrada delante del Señor. Pero te quiero decir que si tú has pensado alguna vez en esa fórmula, te quiero decir que esa era la fórmula que usaron los fariseos que Jesús encontró en la tierra cuando Él estuvo andando aquí hace 2000 años. Fue lo que encontró la gente llena de leyes, de ritos, de formas de caminar, de formas de vestir, de repeticiones vanas y necias que estaban absolutamente lejos de la santidad del Señor. A eso el Señor les llamó de una forma muy, muy dura pero verdadera: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Y se los dijo una y otra vez, tratando, pienso yo, de hacer reaccionar su duro corazón, mas ellos no cambiaron ni un poquito, ¿verdad? Al menos la mayoría de ellos. Así que esa primera forma de adquirir santidad, elimínala, ni siquiera la tomes en cuenta, ni siquiera pienses que hay algo bueno en la apariencia que no está respaldada por un corazón genuino. Y la segunda forma es a través de la fe en Jesucristo. Tú y yo somos capaces de vencer cualquier tentación. Si alguna de estas 4 cosas ha sido difícil para ti como ha sido para mí, si alguno de estos 4 pecados tan duros, tan crueles, tan destructores han sido difíciles para ti, te digo que la fe en Jesucristo, el confiar en su palabra, es el camino correcto. Somos salvos por la fe y consecuentemente caminaremos lejos de la tentación, porque hasta el mismo Padre nuestro prometió librarnos de ella. Es que esto sí ha sido duro para mí, hermano. Mire la avaricia. Yo soy bien pobre, pero soy avaro. Algunos creen que para ser avaro hay que ser uno millonario. No, hay gente súper pobre que es bien avara. Hay gente riquísima que es mega avara. Pero no tiene que ver con tu condición económica, tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Hermano, yo no puedo librarme. Viera que cómo me llegan correos electrónicos y yo pienso que son anuncios, y cuando ahí me sale una mujer ahí en pelota, me dijo, no les pasa. ¿Y cree que me puedo librar de eso? No lo he podido hacer. El Señor Jesucristo sí. El Señor Jesucristo en ti es la esperanza de gloria. El Señor quiere que tú le des gloria, que tu vida dé gloria a Dios, que el que sea glorificado y el que... Sí, aplaudamos fuerte, hermanos, por favor. Aleluya, bendito sea el Señor. Que el que sea glorificado y lleno del Espíritu Santo, el Señor lo va a librar de todos esos 4 pecados que vimos en esta mañana. El Señor tiene el poder. Yo no lo tengo, tú no lo tienes, pero Cristo en ti es esperanza de gloria. Es esperanza de una vida gloriosa. Es esperanza de que la gente vea y mire,
wow, esta persona tiene algo especial. La santidad, hermanos, se transpira, se sale de ti. Es algo que va de tu interior para afuera, no de lo externo para lo interno. Y la gente, tu familia, tus papás, tu jefe, notarán que tú estás viviendo una vida distinta. Pero adquirir santidad es un regalo que el Señor tiene para nosotros, para todos aquellos que lo estamos buscando. La potestad de librarnos de estos 4 pecados que destruyen a una familia, que destruyen a una nación, que destruyen a una iglesia, que destruyen a un individuo. Pero tenemos que tomar decisiones fuertes y oportunas. Y tenemos que humillarnos delante de la mano preciosa del Señor. Tenemos que doblar nuestras rodillas y permitir que cada uno de esos buenos propósitos que el Señor puso hoy en la mañana para ti sean cumplidos, sean reales, tengan las consecuencias finales para las que fuimos llamados, que es una vida de santidad. En lo que terminan de repartir las hojitas, el pecado de murmuración, hermanos, ha acabado con sociedades completas como la nuestra. Nuestra sociedad está metida en murmuración. Si ustedes leen los periódicos, ahí no hay noticias, ahí hay murmuración. Si ustedes leen los chats, ahí no hay noticias, ahí hay la otra murmuración. Si ustedes hablan en la calle con alguna persona, ahí tampoco hay buenas noticias. Ahí muchas personas se dedican a murmurar y a repetir cosas que oyeron de otro y todavía le agregan más chile, ¿verdad? Se pone más picante, como me lo contó mi amigo. Pero la santidad de Dios se manifestará en esta nación por la santidad de sus siervos, por la santidad de sus hijos. La santidad de Dios se manifestará cuando tú y yo abandonemos la idolatría, cuando tú y yo abandonemos el ser quejistas contra Dios, la provocación a Dios, dice Pablo. Cuando tú y yo abandonemos la murmuración y cuando tú y yo abandonemos los pecados sexuales que están a la puerta del día, que están a la puerta de cada casa tocando día y noche. Así que, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, esto es una hojita personal para ti. Vamos a hacer con ella al final algo especial. Pero por favor, ahí hay bastantes lapiceros, que nadie se quede sin escribir. En la primera línea dice, reconozco que he fallado, y tú escribe en clave, con todas las letras que tú quieras, pero escribe las cosas que tú has estado fallando al Señor. Todas. Cuanto más las expongas tú, más cerca estás de alcanzar y abandonarlas. Cuanto más tú seas auténtico contigo mismo, más te estás acercando a la santidad de tu Dios Santo. Esto es tuyo delante del Señor. Lo escribimos para no olvidarlo. Dice la segunda parte, pero hoy me propongo hacer.
Una persona me dijo, yo ya no voy a ver la computadora yo solito. No puedo. Buenísimo. Si la tienes que tirar y preservar tu vida para el reino de los cielos, tírala. Conozco una persona que hace poco acaba de hacer un compromiso para poder ayudar mensualmente a los niños huérfanos de Casa Bernabé y a otros de otro lado también, porque está luchando con su avaricia, porque está saliendo de esa mezquindad de creer que cada centavo me lo merezco, está saliendo de quitar al ídolo dinero de su vida. Entre más tú das, más te bendice el Señor. Y la bendición que no acarrea tristeza, dice su palabra. Entre más generoso eres, más el Señor abre las ventanas de los cielos para ti. Mientras más cumples tus compromisos, más te alejas de las deudas. Y así la vas a ver todos los días y te vas a recordar que estás haciendo un compromiso delante del Señor. Que estás pidiéndole al Señor, Señor, líbrame de la tentación. Yo sé que tú puedes y yo sé que la gracia de Cristo es suficiente para mí. Y que esta mañana tú me has dado una gran lección al recordarme que me debo de apartar totalmente de estos 4 pecados.